Ya está transmitiendo. Ok. Sean bienvenidos, estimados lectores y seguidores de la revista peruana de Ciencias Penales. Es para mí un honor y un placer estar con ustedes nuevamente. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Ivo Coca Vila, quien, si me permiten un segundo, quien es profesor lector en la Universidad de Barcelona. A la vez ha escrito su tesis, es doctor por la Universidad Pompeu Fabra. Se doctoró en el año 2015 bajo la dirección del profesor Silva Sánchez, y a la vez ha recibido el premio el premio extraordinario respecto a su tesis. También ha estado y es investigador en la Universidad de Friburgo bajo la dirección del profesor Michael Pavlik. Y en esta oportunidad nos acompaña eh, para exponer sobre la personalidad de la pena multa. A la vez, ya antes de darle la bienvenida al profesor Ivo Coca, quiero darles la bienvenida también a ustedes, quienes están viendo esta transmisión a nombre de la Revista Peruana de Ciencias Penales, de la Universidad Privada San Juan Bautista y de nuestro director, el profesor doctor José Urquizo Lechea. Ya en esta última exposición de nuestras 2 semanas de seminario, y tenemos un tema muy interesante que ya lo he anunciado con el profesor Ivo Coca, a quien ahora le doy el uso de la palabra. Adelante, profesor Ivo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Alain, por tus amables palabras, por tu presentación y evidentemente por la invitación que muy generosamente me cursaste en su momento. Me gustaría agradecer evidentemente también a toda la revista peruana de Ciencias Penales por esta invitación y por la magnífica idea de organizar este ciclo de seminarios, que para mí es realmente un honor poder cerrar con esta ponencia en el día de hoy. Evidentemente también les agradezco ver, pero me consta que están allí y aunque evidentemente sería, yo creo que del gusto de todos podernos encontrar físicamente y sería ideal que esta conferencia pudiera tener lugar en el Perú, país que he visitado en varias ocasiones y que siempre me ha tratado de magnífica forma. Lo cierto es que, dadas las circunstancias actuales, la vía de la videoconferencia es sin duda la mejor de las que tenemos los científicos del derecho penal y en general la comunidad de juristas interesados por el derecho para seguir discutiendo. Así que, lo dicho, gracias, Allen, por la invitación y enhorabuena por la iniciativa. Como bien comentabas, el objetivo de mi ponencia en el día de hoy es presentar algunas conclusiones sobre un trabajo que estoy todavía arrancando sobre el principio de personalidad de la pena de multa. Me interesa también analizar en particular, cuál es la relevancia jurídica y jurídico-penal del pago de una multa por parte de un tercero distinto al condenado. Si les parece bien, yo creo que les puede ayudar a seguir la conferencia de ahora en adelante. A mí me gustaría compartir mi pantalla, presentación. Quizá les facilite el seguimiento de mi presentación. Disculpen, ¿pueden ver mi pantalla? No todavía, pero ahora se la vamos a habilitar. Muy bien, muchas gracias. Y si no presento sin el PowerPoint, tampoco es prescindible.
¿Puede compartirla ahora? Sí. ¿Ustedes Sí, pueden ver mi muy bien. pantalla? Sí, ya Perfecto. ahora sí, ahora sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. La pena de multa, y la verdad es que desconozco cuál es la situación en el Perú, y de hecho estaría muy agradecido si ustedes me pueden informar al respecto. La pena de multa, como mínimo en Europa, es hoy en día una pena en términos cuantitativos muy importante. Es más, es posiblemente la pena principal. Es la pena que más se impone en el proceso penal. Si uno toma simplemente las estadísticas, por ejemplo, en el mundo de la delincuencia socioeconómica, en el derecho penal económico, la preeminencia cuantitativa de la pena de multa es realmente significativa, es llamativa. Pese a eso, pese a esta importancia cuantitativa de la pena de multa, lo cierto es que si ustedes revisan lo que los teóricos de la pena vienen escribiendo en los últimos tiempos, lo cierto es que la multa nunca ha estado en el centro de interés de los trabajos sobre la teoría de la pena y sigue hoy en día un poco olvidada, diría yo. La multa tiene muchas ventajas político-criminales. Básicamente es una pena que no desocializa tanto como lo hace la privativa de libertad, que es históricamente la pena central en el derecho penal contemporáneo. Pese a estas múltiples ventajas político-criminales, como les comentaba, la pena de multa tiene un principal problema y es su relación tortuosa con el principio de personalidad de las penas. Como ustedes saben, el principio de la personalidad de las penas nos dice que la pena debe recaer sobre esa persona que es considerada culpable por la comisión de un delito y no sobre un tercero. Yo no puedo castigar al padre de quien ha cometido el delito. Debo castigar al hijo, no al padre. Bien, la pena de multa, digo que tiene una relación algo tortuosa con el principio de personalidad, porque dado que para su ejecución recurrimos a un bien transferible, como es el dinero, es relativamente sencillo que un tercero distinto al que ha sido condenado acabe pagando la multa. Esto es lo que yo aquí he denominado el rasgo patológico fundamental. Y si se fijan, por un lado es perfectamente posible que un tercero, un sujeto tercero distinto al condenado, voluntariamente pague la multa. Ya sea yendo él directamente al juzgado y pagándola a él, ya sea entregándole esa cantidad de dinero al condenado para que éste satisfaga en la cuenta de consignaciones del juzgado la multa que le han impuesto. Evidentemente, os estoy seguro que a muchos de ustedes se les ocurren ya razones por las que alguien estaría dispuesto a satisfacer una multa ajena. Piensen, por ejemplo, en la persona que está dispuesta a pagar la multa de un amigo, razones familiares, los padres que pagan las multas de sus hijos o al revés, o piensen simplemente en delincuentes por convicciones, un delincuente por convicción, que es condenado a una pena de multa y que es satisfecha, por ejemplo, por sus seguidores. O piensen, y este es el caso quizá más trascendente en el ámbito del derecho penal económico, piensen en el empresario que a fin de incentivar, por ejemplo, que sus altos directivos lleven a cabo ciertos delitos que en principio han de repercutir en beneficio de la empresa, piensen en un delito medioambiental, se ofrece o efectivamente paga él personalmente las multas que se imponen a sus directivos cuando son condenados por la comisión de delitos que habían de haber repercutido en beneficio de la empresa. De hecho, en España se está discutiendo hoy en día, y no solo en España, sobre la posibilidad incluso de asegurar a través de un contrato de seguro las consecuencias económicas perjudiciales que puede tener para un administrador la imposición de una pena de multa. La pregunta es, ¿puede un administrador quedar liberado de ese riesgo, de ser sancionado penalmente asegurando ese riesgo a través de un contrato de seguro? De esta cuestión de esta cuestión particular del contrato de seguro no me puedo ocupar hoy aquí, pero junto con la profesora Marta Pantaleón de la Universidad Autónoma de Madrid estamos trabajando en un artículo que todavía saldrá en los próximos meses publicados y en el que sí que nos ocupamos de esta cuestión en detalle. Les decía que es perfectamente posible que un tercero asuma voluntariamente el pago de una multa ajena. Por otro lado, si se fijan, es también perfectamente imaginable que el condenado disuelva o disperse la multa en su entorno familiar o social, con independencia de la voluntad de esos terceros. Es decir, piensen, por ejemplo, en la madre que tras ser condenada decide dejar de pagar las carísimas clases de tenis o de golf de su hijo, ¿no? Y con lo que se ahorra
con las clases de golf paga la multa. O imagínense simplemente en el padre que una vez ha sido condenado a pagar una pena de multa, a la hora de llevar a cabo la compra familiar, decide dejar de pagar la parte proporcional, la parte alícuota que él venía pagando. De tal manera que el otro cónyuge es el que debe asumir ahora esa carga. En este caso también la multa acaba dispersándose en el entorno familiar. De hecho, quizá alguno de ustedes me podrá decir, bueno, pero el problema de la dispersión del dolor, de la multa, o del dolor de la pena en el entorno familiar, no es un rasgo característico exclusivo de la pena de multa. También en la pena de prisión, cuando un sujeto ingresa en prisión, hay terceros, normalmente familiares y amigos, que sin ser responsables del delito sufren también las consecuencias. Es cierto que en la pena privativa de libertad eso también pasa, pero si se fijan, la dispersión de la pena, en el caso de la prisión, no significa una descarga del condenado. El condenado sigue en prisión. Simplemente estamos ante un sufrimiento adicional de terceros. Quieren un sufrimiento que no es buscado por el Estado y que además escapa por completo del control del condenado. En el caso de la multa es distinto, porque si el condenado disuelve el dolor, la multa, en su entorno familiar, está gravando a su entorno familiar, pero a su vez está descargando él. De tal manera que aquí hay una diferencia cualitativa esencial que me parece que explica la importancia de este rasgo patológico que comentaba de la multa, como es su fácil transmisión a terceros. Bien, dicho todo esto, como pueden ver aquí, el objetivo de mi ponencia en el día de hoy es doble. Por un lado, me gustaría analizar junto con ustedes si la pena de multa es, como la pena privativa de libertad, una pena personalísima, es decir, una pena que ha de recaer en un único sujeto, o si, por el contrario, esta pena no ha de ser necesariamente personal. Y en segundo lugar, asumiendo que efectivamente la pena de multa es una pena personalísima, me gustaría plantear algunas posibles vías jurídicas para tratar de garantizar que sea el responsable del delito y no un tercero el que acabe sufriendo las consecuencias nocivas que supone la ejecución de la pena. Es decir, se trata de buscar formas jurídicas para asegurar que el principio de personalidad de la pena también rige en el caso de la pena de multa. En particular, me interesa valorar si el desplazar la multa, el pago de la multa a un tercero, puede ser en algunos casos incluso constitutivo de un delito, en particular del delito de quebrantamiento de condena, que está regulado en el caso español en el artículo 468. Bien. Ante el importante riesgo de traslado del dolor penal a un tercero, una posible respuesta teórica pasa directamente por afirmar que el problema lo tiene aquel que concibe la multa como una pena personalísima. Es decir, el problema o la solución, mejor dicho, sería simplemente negar que la multa tenga que ser una pena personalísima. Y de hecho, según la teoría de la obligación, que era una concepción de la multa, del fundamento de la multa que perduró en la discusión, muy vigente en la discusión europea hasta finales del siglo XIX, la pena de multa sería una pena de carácter mixto. Es decir, sería penal en cuanto constituye la respuesta a la comisión de un hecho delictivo y sería penal en cuanto se impone en el marco de un proceso penal, pero una vez recaída sentencia firme, esa multa penal mutaría en una mera obligación civil de pago, de tal manera que desde ese momento todas las reglas propias del derecho de obligaciones civil valdrían también, en última instancia, para la multa. ¿Qué significa esto? Pues, en primer lugar, que es indiferente quién paga la multa. Lo importante es que alguien la pague, pero nos da igual, al igual que con cualquier otra obligación, quién paga la obligación es irrelevante. En segundo lugar, la multa sería perfectamente transmisible a los herederos. Si el condenado muere una vez recaída sentencia firme, los herederos habrían de asumir el pago de la multa. En tercer lugar, por ejemplo, en caso de que el condenado sufra un trastorno mental después de haber sido condenado, de tal manera que ya no sea consciente de nada, eso no sería en absoluto óbice para ejecutar la pena de multa. Se trataría simplemente de que pagara.
Esta concepción mixta de la multa subyacía todavía en la regulación española de la multa en el Código de 1870 y en Alemania, de hecho, perdura hasta 1975, con lo cual lo cierto es que el carácter mixto de la pena de multa ha estado muy presente en la legislación europea hasta hace 40 años, 50 años en el caso alemán. A día de hoy la verdad es que son más bien pocos, son muy pocos los autores que abiertamente se atreven a afirmar que la multa no ha de ser una pena personalísima. La mayoría de la doctrina sostiene que también la multa es una pena personalísima. No obstante, esa facilidad para trasladar el dolor penal, el pago de la multa a un tercero, hace que para muchos autores la pena de multa haya de ser vista, haya de ser concebida como una pena mixta, una pena híbrida. De hecho, hay importantes autores, estoy pensando por ejemplo en el catedrático de la Universidad de Berlín, de la Universidad Humboldt de Berlín, el profesor Luis Greco, que es uno de los teóricos de la pena más importantes y que de hecho acaba de publicar la nueva edición del tratado del manual de Roxin, que él personalmente ha completado y ha asumido en la revisión de la nueva edición. Luis Greco sostiene, por ejemplo, que la pena de multa sería una pena impropia, no sería una pena en sentido ontológico, porque en la medida en que no afecta a ningún derecho innato, no podríamos hablar de una pena ontológica y solo sería pena en la medida en que en caso de incumplimiento entraría en consideración la pena privativa de libertad, que para él sí es una pena en el sentido ontológico, en el sentido fuerte. Hay otros muchos autores que han afirmado que la multa solo se diferenciaría de una deuda civil en el hecho de que lleva aparejado un acto de reproche. Como toda pena, supone un acto de censura o de reproche, pero una vez se ha llevado a cabo ese acto de reproche, es decir, una vez ya se ha llevado a cabo el juicio de culpabilidad, ha recaído ya la sentencia, en la ejecución de la pena, la multa no se distinguiría en nada de una mera obligación civil. Por lo tanto, quien la paga sería absolutamente irrelevante. Si se fijan, esta concepción de la multa como una pena impropia, como una pena mixta, como una pena híbrida, casa además también muy bien o ha sido reforzada en los últimos tiempos por la incorporación en bastantes ordenamientos jurídicos de sistemas de responsabilidad penal de las personas jurídicas en los que es frecuente que se contemple directamente la traslación de la responsabilidad penal, en el caso de las personas jurídicas, en casos de modificaciones estructurales de la sociedad. Estoy pensando en fusiones, en absorciones. El Código Penal español, expresamente en el artículo 132, establece que en el caso de una modificación estructural, la responsabilidad penal de la primera persona jurídica se traslada, dice el Código, a la segunda, de tal manera que la impersonalidad de la responsabilidad y de la multa, como pena principal del sistema de las personas jurídicas, es aquí, si quieren, todavía más evidente. Pues bien, en mi opinión, y pese a los argumentos que acabo de presentar en favor de concebir la multa como una pena híbrida, me parece que existen importantes razones para seguir afirmando que la pena de multa es una pena de primer nivel, es una pena personalísima que en su naturaleza es tan penal como lo pueda ser la pena privativa de libertad. Yo aquí en la presentación les he resumido mi argumentación a partir de 3 puntos, 3 argumentos. El primero, el que yo aquí denomino argumento positivista o la relación con el derecho positivo. Les voy a ser muy sincero, yo desconozco la regulación de la pena de multa en el derecho peruano y de hecho me interesará muchísimo poder conocer las particularidades de su sistema, pero en el caso español la pena de multa está regulada clarísimamente como una pena personalísima, como una pena al mismo nivel que las otras penas, que las privativas de libertad o que las privativas de otros derechos. En segundo lugar, desde una perspectiva político-criminal, fíjense que si nos tomamos la pena de multa en serio, vamos a facilitar el deseable aumento de su importancia en el conjunto del sistema. Es decir, si estamos diciendo que las penas privativas de libertad
son tremendamente desocializadoras y que además son caras y que necesitamos alternativas, si facilitamos que la pena de multa sea vista como una pena realmente personal, estaremos sentando las bases para progresivamente ir sustituyendo penas privativas de libertad por penas de multa. Y en tercer lugar, es el argumento que yo aquí he denominado como argumento de teoría de la pena. En mi opinión, la multa, y esto es un error muy extendido, no es una mera obligación de pago como cualquier otra obligación civil. La pena de multa es algo distinto. La pena de multa, valga la redundancia, es una auténtica pena. Este argumento, el argumento de teoría de la pena, es el que a mí más me importa, los efectos de esta conferencia, así que si me lo permiten, voy a tratar a continuación de desarrollarlo con un poco más de detalle. Bien, existe, entre los teóricos de la pena contemporáneos, existe un importante consenso, y esto vale para los teóricos de la pena europeos o hispanohablantes, pero también para los anglosajones y sin duda para los alemanes. Existe un importante consenso en definir la pena como un mal. La pena es un mal que es impuesto por un Estado o una estructura equivalente y que se impone siempre a modo de respuesta a quien es considerado responsable por un hecho delictivo. Yo creo que a partir de estos tres pilares podemos definir el concepto de pena y más o menos todos estaríamos de acuerdo. Lo cierto es que este concepto se ha desarrollado, como les decía al principio, siempre pensando en la pena privativa de libertad. Pero los teóricos que defienden estas conceptualizaciones de la pena afirmarían sin duda que también vale para la pena de multa. Es decir, la pena de multa también es un mal, la pena de multa también la impone un Estado y la pena de multa también se impone como la respuesta a la comisión de un hecho delictivo previo. Y de hecho, el que la pena de multa la impone un Estado y que se impone como respuesta a quien es considerado responsable de un delito, en realidad yo creo que no genera eso ningún problema. Yo creo que todos estaremos de acuerdo. La cuestión es más bien si la pena de multa constituye también un mal. Es decir, la pena de multa constituye un mal como lo supone el encierro, que supone la pena privativa de libertad. Para aclarar esta cuestión, quizás sea necesario muy brevemente aclarar qué quiero decir qué quieren decir los teóricos de la pena cuando afirman que la pena es un mal. Como ha señalado Silva Sánchez, por última vez en una breve pero exquisita monografía titulada Malum Passionis, publicada, si no me equivoco, en el 2018, la pena constituye un mal de doble naturaleza. Es un mal simbólico-comunicativo, es decir, la pena supone un acto de censura o reproche al autor, a quien se le censura o reprocha el hecho de haber cometido un delito. Pero por otro lado, la pena es también un mal en un sentido fáctico aflictivo. La pena es también aflicción, la pena también duele, la pena también tiene una dimensión sensible. ¿En qué consiste esta segunda dimensión de la pena, la dimensión fáctico-aflictiva? Es algo que es objeto de tremenda o de importante controversia en la doctrina contemporánea. No sabemos bien qué queremos decir cuando decimos que la pena también supone un mal sensible. Hay unas aproximaciones más normativistas que hablan de la pena como la privación de un derecho, como la restricción de un derecho, como la privación de un bien. Hay aproximaciones más, si quieren, naturalistas, más empiristas, que ven esa dimensión fáctico-aflictiva en la sensación de sufrimiento por parte del autor. Sea como fuere, de ahora en adelante, también para que puedan entender al final las consecuencias a las que me gustaría llegar en mi presentación, yo de ahora en adelante voy a asumir en primer lugar que efectivamente la pena de multa, o que en general que toda pena, presenta esta doble dimensión, una dimensión simbólica de censura, una dimensión fáctica, y que esta dimensión fáctica consiste en la restricción de la libertad individual del sujeto. Es decir, la pena tiene que restringir en alguna medida la libertad del sujeto. En segundo lugar, me interesa adoptar una perspectiva esencialmente objetivista, es decir, el que el penado en el caso concreto no sienta como una privación de su libertad un castigo, no significa que no le estemos castigando. Imagínense la persona que prefiere estar en prisión que estar fuera, dadas las circunstancias vitales. Para él
es preferible estar dentro del centro penitenciario que fuera. También para esta persona, o también a esta persona se la está castigando. Objetivamente, la privación de libertad ambulatoria es efectivamente una pena. Bien, dicho esto, ¿pretende la multa, la pena de multa, irrogar un mal al responsable de un delito? ¿O más bien estamos ante una mera obligación de pago que trae causa en la comisión de un hecho ilícito, pero que no se distingue en última instancia en nada de una obligación civil de pago? Pues bien, en mi opinión yo creo que efectivamente es posible afirmar que la pena de multa, que la multa es también una pena y que constituye ese mal de doble naturaleza que les acaba de comentar. La dimensión de censura o de reproche de la pena de multa me parece que no plantea problemas. Cuando a mí me castigan con una pena de multa, en la sentencia lleva aparejado un acto de censura, de reproche. A mí se me está reprochando el haber cometido un hecho delictivo. ¿En qué consiste la dimensión fáctico-aflictiva de la pena de multa? Pues si se fijan, en realidad la pena de multa lo que pretende es afectar la capacidad de consumo del sujeto que es condenado. Es decir, el hecho de que al condenado se le obligue a pagar una cantidad de dinero no es más que el mecanismo, no es más que el instrumento para conseguir lo que la doctrina llama la afectación personal. ¿En qué consiste esta afectación personal? Esta afectación personal, en el caso de la multa, en el caso de la pena privativa de libertad, la afectación personal es equivalente a una privación de una libertad ambulatoria durante un tiempo determinado. En el caso de la multa correctamente concebida, o como a mí me parece que deberíamos concebirla, esa aflicción personal guarda relación con la pérdida temporal de la capacidad de consumo. Yo llevaba hasta el día de la condena o de la ejecución un nivel de consumo X, la pena de multa lo que va a conseguir es que yo tenga que rebajar esa capacidad de consumo. Quien posiblemente haya trabajado esta concepción de la multa con más detalles, el profesor alemán Jürgen Baumann, que en su día trató de defender la visión de la multa como una pena que reduzca la capacidad o el estándar de vida, decía él, del condenado durante un tiempo determinado. Soy consciente que con lo que acabo de decir, es decir, con esta afirmación de que la dimensión aflictiva de la pena de multa reside en la pérdida temporal de la capacidad de consumo, estoy dejando muchos interrogantes abiertos. Queda, por un lado, abierta la pregunta que a mí me parece muy interesante y que merece sin duda una investigación muy profunda. Queda abierta la cuestión de si a través de la multa yo puedo sancionar cualquier comportamiento delictivo. O si, por el contrario, la multa debe estar restringida para responder o debe limitarse o debe ser usada para responder únicamente a una cierta clase de delitos. Formulado en otros términos, yo puedo simplemente alargando el tiempo de privación temporal del consumo o aumentando el grado de privación del temporal de capacidad de consumo, puedo recurrir a la multa para castigar un homicidio o un delito sexual, o la multa nunca va a ser una respuesta a una pena idónea para esta clase de delitos. Yo creo que esta pregunta es muy importante, yo no puedo abordarla en profundidad, pero no quería dejar de como mínimo de dejar sentado que soy consciente de la magnitud del problema. Por otro lado, evidentemente la pena de multa desde siempre ha supuesto un reto para el principio de igualdad, en la medida en que es muy difícil conseguir que la pena de multa afecte a todos igual. Evidentemente el sistema de días multa trata o pretende conseguir esa afectación equivalente, pero hay muchos problemas a la hora de determinar las cuotas de la multa y por lo tanto de ajustar a la capacidad económica del penado la multa. Y en tercer lugar, también soy consciente que en muchos sistemas, además de las multas individualizadas o determinadas a partir de la capacidad de consumo o de la capacidad económica del penado, a través del sistema de días multa, en muchos sistemas se recogen también sistemas de multa proporcional
en las que el quantum de la multa poco o casi nada tiene que ver con la capacidad económica, soy consciente que este tipo de multas también plantean un reto adicional que yo aquí no puedo abordar. En cualquier caso, lo que sí creo que es plausible afirmar, con todo lo que les he dicho hasta ahora, es que la multa es una pena personalísima. Al igual que la pena privativa de libertad, es fundamental que recaiga, que afecte a quien realmente es responsable del delito. Es decir, quien paga la multa en sí mismo nos podría ser irrelevante. Lo que no nos puede ser irrelevante es quién está sufriendo esa pérdida temporal de la capacidad de consumo. El principio de personalidad de la pena, por lo tanto, ha de regir también a la hora de imponer la multa. Solo el responsable del hecho delictivo debe ser censurado, debe ser sujeto paciente o pasivo del acto de censura, de la dimensión simbólico-comunicativa, pero al mismo tiempo solo aquel sujeto que ha sido objeto del acto de reproche debe sufrir la privación de la capacidad de consumo a la que aspira la imposición o la ejecución de la pena de multa. Bien, quizá estén de acuerdo conmigo en todo lo que he dicho, quizá estén de acuerdo en que la multa ha de ser una pena personal, que sería ideal que afectara a aquel que ha sido condenado, pero quizá ustedes me dirán que los enormes problemas que tenemos para garantizar la personalidad de la pena de multa hacen imposible el que ésta sea impuesta de una manera efectivamente personal. Es decir, el traslado del dolor penal en la multa sería un coste insoslayable, sería un efecto colateral no deseado, pero que sería imposible de suprimir y por lo tanto deberíamos asumir. De hecho, quizá alguien me podría decir, bueno, es cierto que cuando paga la multa a un amigo, el condenado no sufre, no padece, no padece en sus carnes la multa, pero de alguna manera el pago de su amigo va a generar en esa relación privada una nueva relación y de alguna manera, ni que sea privadamente, esa persona va a sufrir en parte el coste de la multa. O bien porque se lo va a tener que devolver o simplemente porque va a estar en una deuda, va a contraer una deuda moral para con su amigo. Esta actitud frente a nuestro problema, que podríamos denominar de resignación, una actitud claramente resignada, es sin duda la mayoritaria, tanto en la doctrina española como en la doctrina alemana, y diría que la doctrina europea en general. Sin embargo, y no sé cómo lo verán ustedes, me interesa muchísimo saber cuál es su opinión, la dificultad que podamos tener para garantizar que la personalidad de la multa, que rija la personalidad de la multa, no es en sí una razón suficiente para dejar de intentar que eso sea así. Es decir, de la misma manera que tenemos grandes problemas para combatir el narcotráfico, el blanqueo de capitales, a nadie se le ocurre derivar de la enorme cifra de delitos de narcotráfico no descubiertos, a nadie se le ocurre derivar de ahí el que no tengamos que intentar luchar contra el narcotráfico. Pues lo mismo pasa con la multa. El que sea muy difícil asegurar la personalidad de la pena de multa, no creo que sea automáticamente una razón suficiente para dejar de tratar que la multa sea una pena personal. Dicho esto, ustedes me dirán, bueno, bien, ¿cómo conseguimos que la multa efectivamente la padezca aquel sujeto que ha sido condenado? Al inicio de mi ponencia les he señalado dos fenómenos que ponen en riesgo la personalidad de la pena de multa. Y les he dicho que por un lado es frecuente la dispersión fáctica del dolor penal en el entorno social. Les ponía el ejemplo del padre que deja de contribuir en la compra familiar, de la madre que reduce los gastos de las clases de golf o de tenis, no recuerdo el ejemplo, de sus hijos y con eso paga la multa. Por otro lado, les he comentado también que es posible que un tercero voluntariamente pague directamente en el juzgado o indirectamente donando al condenado esa multa. Bien, el objetivo en los pocos minutos que me quedan es esbozar algunos mecanismos jurídicos para tratar de aminorar, para tratar de contener ambos riesgos.
Empiezo con el primero, con la dispersión fáctica del dolor en el entorno social. La verdad es que, dado que los seres humanos somos seres sociales, por regla general vivimos insertos en comunidades, ya sean familiares o en general en entornos sociales, la supresión de ese efecto de dispersión, la supresión entendida como la reducción a cero, me parece que es quimérica, es imposible. En realidad lo que se trata más bien es de encontrar mecanismos que permitan mantener ese riesgo en unos niveles tolerables. En mi opinión, no debiera preocuparnos demasiado aquellos casos en los que el condenado compensa el pago disminuyendo, por ejemplo, las donaciones que hace a causas benéficas o rebajando el alto nivel de vida que, por ejemplo, llevaban sus hijos. En realidad, en el hecho de reducir unas donaciones, ya hay una pérdida de capacidad de consumo. Los negocios gratuitos también son, en cierta medida, o sin esta coletilla, los negocios gratuitos también son actos de consumo. Yo creo que los supuestos que realmente nos tienen que preocupar a nosotros son aquellos en los que el condenado mantiene su patrón de consumo a costa de familiares o amigos. Por ejemplo, porque desplaza todo el coste de la multa en la mujer, en su mujer, que desde el día posterior a la condena ha de asumir ella sola todo el costo de la cesta familiar de la compra mensual. Bien, ante este escenario, yo creo, y no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me parece que la única solución practicable es que el juez, allí donde tenga margen de discrecionalidad para decidir si impone una pena privativa de libertad o una pena de multa, valore el riesgo de ese traslado, de esa dispersión, y allí donde el riesgo de la dispersión sea muy alto, tenga muchos indicios de que eso vaya a pasar, opte preferiblemente por la pena privativa de libertad. La pena privativa de libertad también tiene un efecto nocivo secundario sobre los familiares. El juez tiene que valorar, tiene que ponderar todo eso. Pero a mí me parece que esta opción de dejar en manos del juez la posibilidad de recurrir a la pena privativa de libertad cuando sea evidente que el condenado va a trasladar el dolor a su entorno familiar, me parece que es una solución viable, es la única que a mí me parece digna de estudio. El segundo escenario, el pago de la multa por tercero, me parece que sí que ofrece mayores posibilidades de combatir la traslación del dolor penal a un tercero en el caso de la multa. La fenomenología, como les decía al principio, es muy variada. Cabe distinguir básicamente dos grandes escenarios: los casos de pago directo, el tercero se presenta en el juzgado y en la cuenta de consignaciones paga la multa por su amigo. Ese sería un primer grupo de casos. El otro grupo de casos es el del pago indirecto. El amigo le entrega al condenado una cantidad equivalente a la multa para que éste personalmente, aparentemente de forma personal, satisfaga la multa. Si se fijan, dentro de este segundo escenario, yo he distinguido aquí a su vez entre tres grupos de casos. El primero es aquel en el que la donación se produce tras la comisión del delito, pero antes de la condena. Imagínense que yo cometo un delito, ese delito es evidente, me van a condenar porque las pruebas son palmarias. La pena que contempla ese tipo es una pena de multa y yo, después de haber cometido el delito, pero antes de ser condenado, recibo una donación de mi amigo para pagar la pena de multa. Ese es un primer subescenario. El segundo, quizá el más habitual, es aquel en el que yo ya he sido condenado, yo todavía no he pagado y entre medio recibo la donación de mi amigo y con eso pago la multa. Y el tercer escenario es aquel en el que yo he sido condenado, pues, incluso años después, un tercero me compensa ese pago realizado y me devuelve la cantidad equivalente a la multa que yo en su momento pagué. Bien, uno podría pensar que en estos supuestos la única solución es también dejar en manos del juez el que valore si existe un alto riesgo de pago de multa por tercero y que por lo tanto decida él si no sería mejor que
allí donde sea posible, la pena impuesta sea una privativa de libertad. Lo cierto es que a mí me interesa valorar de ahora en adelante una solución alternativa que guarda relación con la valoración penal que hagamos de los pagos por parte de un tercero. En particular, lo que me interesa a mí ahora es valorar si el traslado del dolor penal, es decir, el permitir que pague la multa a un tercero, no puede ser constitutivo de un delito de quebrantamiento de condena, que, como les decía, en el caso español está regulado en el artículo 468. Este problema, el problema de si el pago por un tercero puede ser constitutivo de delito de quebrantamiento de condena, fue en su momento objeto de una importante discusión en Alemania a propósito del delito equivalente al quebrantamiento de condena, que es el de frustración del castigo del parágrafo 258 del Código Penal alemán. StGB es la abreviatura para denominar el Código Penal alemán. En particular, este segundo numeral igualmente será castigado quien deliberada o intencionadamente, total o parcialmente, frustre la ejecución de una pena. Lo cierto es que hasta el año 1990 el Tribunal Supremo alemán consideraba punible como delito de frustración de la ejecución el pago directo de la multa por parte de un tercero. En su sentencia de 1990, a propósito de un supuesto en el que el responsable de una asociación pagó la multa que había sido impuesta, la multa penal que había sido impuesta a un alto directivo que había cometido un delito de contaminación de aguas, el Tribunal Supremo alemán cambia su postura, se aparta completamente de la doctrina dominante en Alemania por aquel momento y afirma el Tribunal Supremo alemán que el pago por tercero nunca puede ser un delito de frustración de la ejecución conforme al parágrafo 258. En favor de esta tesis, yo aquí he tratado de resumirles los tres argumentos que fueron en su momento expuestos por el Tribunal Supremo alemán. El primero de ellos, y es posiblemente el que a nosotros más nos interesa, es el que yo aquí he denominado, etiquetado como frustración externa del proceso de la ejecución, es el siguiente. El Tribunal Supremo alemán dice: en los casos en los que la multa la paga un tercero, el sujeto no está frustrando la ejecución. ¿Por qué? Porque la frustración de la ejecución solo se produce cuando alguien altera externamente el proceso de ejecución de la pena de multa. Por ejemplo, cuando alguien entrega información falsa al juez, de tal manera que éste castigue a quien no ha sido, o ejecute la pena sobre quien no ha sido el responsable del delito. Pero en los casos en los que un tercero paga, no se estaría frustrando la ejecución de la pena porque ésta se estaría produciendo externamente de manera adecuada. En segundo lugar, dijo el Tribunal Supremo que el problema que tenemos cuando queremos castigar ciertos supuestos de pago por tercero es que es muy difícil sancionarlos todos. Y como yo no puedo sancionarlos todos, imagínense el siguiente supuesto. A mí me condenan a una pena de multa, yo recibo un crédito por parte de un amigo y este amigo posteriormente me condena el crédito. Nunca me va a exigir que le devuelva ese crédito. En este caso parece que ha de ser atípico, que yo no estoy frustrando la ejecución cuando recibo el crédito. Pero como es imposible distinguir entre los casos que han de ser típicos y los que no, sería preferible directamente prescindir del castigo en cualquiera de los supuestos. Lo contrario, dice el Tribunal Supremo, sería privilegiar las comedias, sería solo castigar a ese autor especialmente incapaz de ocultar, de disimular el origen del dinero con el que paga la multa. Y en tercer lugar, y en esto no me detendré, el Tribunal Supremo alemán también dijo que perseguir los pagos por terceros supone una afectación de la intimidad o exigiría una investigación que traería consigo una afectación de la intimidad, tanto del condenado como de su entorno familiar, muy grande, porque habría que estar constantemente analizando sus relaciones económicas. Bien. Dicho esto, es decir, esbozados los argumentos del Tribunal Supremo alemán, ¿tiene razón el alto tribunal alemán cuando dice que no hay forma de considerar quebrantamiento de condena este tipo de hechos? Yo en este lugar no puedo evidentemente entrar a analizar el delito de quebrantamiento de condena. De hecho, llevamos 40, casi 50 minutos de exposición y prometo que no les voy a aburrir mucho más. Pero sí que
sí que me gustaría partir de la concepción mayoritaria del delito de quebrantamiento de condena como un delito que protege el buen funcionamiento de la administración de justicia, y en particular la efectividad de los pronunciamientos judiciales, en particular de aquellos tendentes a la ejecución de las penas. Dicho esto, en mi opinión, creo que sí existen, y no sé qué les parece a ustedes, pero me parece que sí que existen buenas razones para considerar que como mínimo una parte de las maniobras tendentes a desplazar el dolor de la multa a terceros pueden ser consideradas constitutivas de delito de quebrantamiento de condena. Afirma Günther, un autor alemán que se ha ocupado del problema monográficamente del delito de quebrantamiento de condena, afirma este autor que habría que distinguir entre el proceso de realización o ejecución de la pena y la consecución a través de la ejecución del fin de la pena. El delito de quebrantamiento de condena trataría de garantizar la ejecución de la pena, pero lo que no podría garantizar es que el fin de la pena, el fin entendido en términos amplios como un fin resocializador, un fin preventivo general, preventivo intimidatorio, etcétera, etcétera, fuera conseguido. Sin embargo, en mi opinión, cuando es un tercero el que paga la multa, no solo se está frustrando el fin de la pena, sino es que realmente o directamente se está frustrando ya la ejecución de la pena. Les pongo un ejemplo. Quizá podríamos hablar de la mera frustración de un fin en aquel supuesto en el que un sujeto que ya ha ingresado en prisión recibe constantemente visitas de sus amigos que tratan de convencerle que el delito que ha cometido era un delito, un homicidio, por ejemplo, en el que tratan de convencerle que lo que había hecho estaba bien. Quizá estos sujetos estén atentando contra el fin último de la pena, pero evidentemente nadie diría que la pena no se está ejecutando, el sujeto está en prisión. La pena se ha ejecutado, estas personas que tratan de convencerle que la norma del homicidio para él no regía, están quizá afectando al fin de la ejecución de la pena. Decía Klaus Roxin y Luis Greco, como le decía el profesor que se ha encargado de la revisión del magnífico tratado, lo ha respetado en la nueva edición. Decía Roxin, y aquí cito literal, la orden de disfrutar unas vacaciones en Mallorca no puede calificarse de pena. No sé si conocen Mallorca, pero es una isla maravillosa en el Mediterráneo, la costa española. Les recomiendo que si tienen ocasión no dejen de visitarla. Ir a Mallorca, que te obliguen a ir a Mallorca no es una pena. ¿Por qué? Porque no hay afectación personal. No es algo que a uno le afecte. No hay en absoluto una dimensión fáctico-aflictiva en este caso. Una pena de multa que la paga un tercero tampoco permite que ésta tenga una afectación personal. Y es que, si se fijan, nadie diría que se ha ejecutado adecuadamente una pena corporal, imagínense una pena de látigo, si resulta que después de que el ejecutor haya golpeado 12 veces al condenado, se descubre que el reo llevaba un escudo metálico debajo de la camisa que le impedía sentir los latigazos. No diríamos que en este caso se ha ejecutado la pena correctamente. Pues esto, si no voy errado, es lo que sucede también en el caso de una pena de multa pagada por un tercero. Dicho esto, y ya para concluir, la cuestión es, ¿qué hacemos con los casos en los que un tercero paga la multa? Aquí de nuevo me parece que las soluciones tienen que ser muy distintivas, tenemos que estar a cada uno de los escenarios que antes les he presentado. Permítame que comience con los supuestos en los que el tercero directamente paga la multa. Se presenta en el juzgado y satisface o paga la pena de multa. En mi opinión, aquí estamos efectivamente ante un delito de quebrantamiento de condena. En la medida en que el condenado permita que un tercero pague directamente la multa, el condenado está cometiendo efectivamente el delito de quebrantamiento de condena. Si se fijan, con ese pago la multa carece de toda su dimensión aflictiva, su ejecución es papel mojado, es puro teatro y por lo tanto podemos decir que se ha quebrantado la multa.
Evidentemente, yo estoy hablando en términos generales, el derecho positivo de cada país es distinto. En el caso español tendríamos algunos problemas de tipicidad o de legalidad, que si quieren luego podemos comentar, pero en líneas generales me parece que los casos de pago directo han de ser considerados un delito de quebrantamiento de condena. Vayamos pues a los casos de pago indirecto, aquellos casos en los que yo entrego al condenado el dinero y él es el que satisface la multa. En la doctrina alemana hay quien entiende que siempre que el condenado no sufra personalmente los costes de la multa, estaremos ante un delito de quebrantamiento de condena. A mí me parece, no sé qué les parecerá a ustedes, pero a mí me parece que hay que ser aquí un poco más distintivos. En aquellos casos en los que el pago indirecto se produce tras la comisión del delito, pero antes de la condena, a mí me parece que podemos efectivamente hablar de un delito de quebrantamiento de condena. Es decir, el hecho de que la condena no exista todavía en el momento en el que yo recibo la donación, me parece que no es óbice para afirmar que en la medida en que yo recibo un dinero sabiendo que voy a pagar una multa que es altamente previsible, ya esté iniciando la tentativa del delito y que en el momento en el que yo pago la multa con ese dinero que he recibido, esté efectivamente quebrantando mi condena. La solución quizá puede ser discutible, hay por ahí algunos contraargumentos. En su momento, por ejemplo, en una conversación con el profesor Ricardo Robles, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, en la que yo igualmente trabajo, él entiende, o él me sugería que aquí no cabría hablar de un quebrantamiento de condena, porque lo que hace el condenado es quizá engañar al juez sobre su real capacidad económica, y que más bien estaremos ante otro tipo de delito o ante la infracción de una norma de comportamiento algo distinta. Me parece que es también una vía como mínimo de lege ferenda interesante, la posible tipificación de un delito específico para este grupo de supuestos, pero a mí me parece que en líneas generales podemos hablar también de estos casos de quebrantamiento de condena. Paso al segundo supuesto, aquel en el que el pago, o mejor dicho, la donación por parte de un tercero se produce tras la condena, pero antes del pago de la multa. Y este a mí me parece que es el caso más sencillo. Creo que aquí estamos efectivamente ante un delito de quebrantamiento de condena. Yo creo que el sujeto no sufre, no recibe los costes, la dimensión fáctico-aflictiva de la pena, y que por lo tanto estamos ante un quebrantamiento que ha de ser penalmente típico. Y finalmente se plantea el supuesto en el que el sujeto ha sido condenado, el sujeto ha pagado personalmente la multa y posteriormente, días, meses, semanas, años, más tarde, recibe una cantidad de dinero que compensa ese pago previo. En mi opinión, en este caso no cabe hablar de un quebrantamiento de condena. Y no cabe hablar de un quebrantamiento de condena porque, aunque es cierto que el sujeto recibe una cantidad de dinero que le supone un incremento patrimonial y por lo tanto un incremento de la capacidad de consumo, la pena en su momento se ejecutó adecuadamente. Es decir, la ejecución de la pena supuso la efectiva pérdida de capacidad de consumo del condenado. El que luego se pueda producir un incremento de esa capacidad de consumo fruto de la compensación, me parece que no elimina, no suprime del mundo esa aflicción que se consiguió con la ejecución de la pena de multa. Por lo tanto, yo diría que en este supuesto, en el tercero, no cabría hablar de un quebrantamiento de condena. Con esto pongo punto final a mis reflexiones. Espero que hayan podido ser de su interés. Les agradezco de nuevo su atención y quedo desde ahora a su disposición para tratar de resolver todas aquellas dudas que mi presentación les haya podido sugerir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ivo. Ha sido muy interesante la exposición porque este tema no es muy recurrente, sobre todo en la dogmática jurídico-penal. Pues sí, tenemos preguntas. Nos han dejado una pregunta un poco larga, también tratando de contextualizar en lo que sucede en el Código Penal peruano, o bueno, en la práctica jurídico-peruana. Y se la voy a leer a continuación. Jonathan Yunguri comenta lo siguiente: muchas gracias por la conferencia y la organización. Mi pregunta gira en torno a la determinación de la pena de multa. Por ejemplo, en Perú, la pena multa se determina de acuerdo a la capacidad de ingreso monetario del procesado.
Sin embargo, en el caso en el que el procesado no tenga ningún tipo de ingreso, se termina teniendo en cuenta la remuneración mínima vital. Teniendo en cuenta esta última forma de determinación de la pena multa, desde su punto de vista, ¿existiría un cuestionamiento en términos de proporcionalidad, considerando aspectos sociales y económicos? Esa es su pregunta. Bien, muchas gracias por la pregunta. Quizá me tiene que ayudar a acabar de comprender qué quiere decir con la remuneración mínima vital. Es decir, Sí, claro. y le explico por qué. Porque si el sujeto está recibiendo una remuneración mínima, no sé si es por parte del Estado, entonces ya estaríamos ante un sujeto que tiene ingresos. Pero quizá yo estoy aquí, no estoy comprendiendo algo, así que si me puede aclarar la pregunta en ese sentido. Sí, lo que sucede es que, bueno, anualmente en el Perú se hace un reajuste en cuanto a cuál es el mínimo de pago que tiene que haber dentro de una relación laboral, que es el mínimo establecido para el Perú, ¿no? Que oscila entre unos $200 a $250 más o menos, pero es una obligación de que toda relación laboral tiene que ajustarse a ese precio mínimo, por eso es mínimo Perfecto. vital. Sí. Ya lo he entendido. Es lo que nosotros conocemos en España como el salario mínimo interprofesional, que efectivamente lo fija el Estado. Bien, yo lo que aquí creo que diría es lo siguiente. En primer lugar, efectivamente, en el caso español también, igual que en el peruano, se establece el quantum de las cuotas a partir de la capacidad económica del sujeto. Lo primero que yo creo que es importante afirmar es que no me parece que sea procedente establecer un quantum mínimo o un quantum a partir de una remuneración mínima vital si el sujeto no lo está percibiendo realmente. Porque entonces se estaría calculando la cuota a partir de una ficción y por lo tanto obligando a satisfacer una pena de multa a un sujeto que no está en disposición de hacer, de llevar a cabo ese pago y que por lo tanto no estaría en disposición de sufrir la pérdida de capacidad de consumo que se busca a través de la multa. Eso por un lado. Por el otro, efectivamente, el gran problema que tiene la pena de multa, y soy perfectamente consciente de eso, es que, por un lado, efectivamente, la pena de multa es una pena en términos político-criminales muy apetecible porque no es desocializadora, porque el sujeto no pierde el trabajo, porque el sujeto no tiene que ingresar en prisión con todo lo que eso supone. Por otro lado, la pena de multa es una pena que fracasa cuando los sujetos condenados no tienen apenas ingresos y por lo tanto la multa no puede conseguir una reducción de la capacidad de consumo cuando ya no existe una pérdida no existe la posibilidad siquiera de esa capacidad de consumo. ¿Qué sucede tanto en el Código Penal español como intuyo yo en el peruano? En los casos en los que el sujeto es incapaz de pagar la multa, es decir, es incapaz de sufrir esa pérdida de capacidad de consumo, en esos casos entra en consideración la alternativa, la pena privativa subsidiaria. Evidentemente, no es una solución deseable, pero efectivamente, en la medida en que el condenado no tenga posibilidad de satisfacer ninguna multa, me parece que es a día de hoy una alternativa prácticamente insoslayable. Bien, muchas gracias, profesor. Hay otra pregunta del doctor David Rosales Artica y comenta lo siguiente, profesor Ivo Coca. ¿Cuál es la incidencia de la pena multa en los casos de delitos de corrupción de funcionarios en España? ¿Tiene realmente efectos preventivos? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Si por lo que está preguntando es por la estadística criminal, en el caso de los delitos contra funcionarios, la verdad es que yo no se la puedo ofrecer. El gobierno español publica anualmente, el Instituto Nacional de Estadística, publica una estadística relativamente completa de las condenas por grupos de delitos. Yo estoy seguro que allí la encontrará, está disponible en Internet. El Instituto Nacional de Estadística lo ofrece gratuitamente, seguro que allí encuentra el dato. En cuanto a la pregunta criminológica
respecto de la eficacia preventiva de la pena de multa en el caso de los delitos contra funcionarios. La verdad es que yo no soy criminólogo y yo no conozco estudios en España que determinen cuál es la incidencia preventiva de la multa en estos casos. Lo cierto es que en España la delincuencia contra la administración pública se castiga masivamente con penas privativas de libertad. En muchos casos la pena de multa aparece como una alternativa, pero lo cierto es que sigue siendo un sistema en el que abunda la pena privativa de libertad, sobre todo en los delitos graves, y cuando no aparece la pena privativa de libertad como la pena principal, o cuando la pena de multa tiene un peso importante, entra en consideración otro tipo de penas, lo que en España nosotros denominamos las penas privativas de otros derechos, en particular la inhabilitación, que va aparejada a las otras, o a la pena de multa o a la pena privativa de libertad, y que evidentemente también tiene, o se le supone un efecto preventivo complementario importante. La pérdida del estatus de funcionario durante el tiempo de la condena. Muchas gracias, profesor. Hay otra pregunta que también tratan de contextualizar en el ámbito jurídico penal peruano, sobre todo, que la formula el profesor Carl Andrei Borjas Calderón, y es un poco larga, solo voy a tratar de leer de manera detenida. Dice así: muchas gracias, Ivo. En Perú, el juez dispone la multa teniendo en cuenta sus ingresos económicos personales, concretándolo en días multa. Para la peruana, luego de determinar cuantitativamente la multa, solo le interesa la cancelación de la misma. Mi pregunta entonces radica en que tu propuesta, en la propuesta expuesta, el juez de ejecución penal también deberá controlar no solo el pago, sino las formas y hasta el alcance del pago de las multas por parte del condenado. Es decir, le atribuimos una función más al juez para vigilar al condenado en su ámbito económico. Muchas gracias. Esas son dos preguntas. Muchísimas gracias por la pregunta. Me parece muy interesante y muy acertada. Se la agradezco enormemente. Y sí, es decir, de la misma manera, y yo ahora voy a utilizar la terminología española, seguro que ustedes la saben adaptar al sistema peruano. De la misma manera que en España tenemos lo que denominamos los jueces de vigilancia penitenciaria, que se encargan de controlar la ejecución de la pena privativa de libertad. Si nos tomamos en serio que queremos ir sustituyendo progresivamente las penas privativas de libertad por la pena de multa, tenemos que disponer también de los medios institucionales necesarios para que la pena de multa pueda ser ejecutada correctamente. Y eso significa posiblemente que también necesitemos efectivamente pensar en un sistema de ejecución de la multa como el que estaba comentando nuestro compañero, en el que un juez realmente controle que la pena de multa se está ejecutando correctamente. Y eso, entre otras cosas, efectivamente, parece que ha de suponer la posibilidad de controlar las cuentas del penado y sus ingresos y salidas económicas durante un tiempo determinado. Ustedes me dirán, bueno, esto es costoso, por un lado, y por otro, es una afectación grave de la intimidad. Yo les diría, bueno, es costoso sí, pero más costoso es la prisión, y yo estoy pensando en un sistema que en última instancia nos permita minimizar el recurso a la pena privativa de libertad. Y por otro lado, ¿afecta a la intimidad? Sin duda, pero más afecta a la intimidad todo un proceso de instrucción y mucho más afecta a la intimidad el enviar a alguien a prisión, donde prácticamente su intimidad queda anulada. Esta sería mi respuesta. Muchas gracias, profesor. Bueno, también quisiera formularle algunas preguntas a partir de su ponencia. Usted comentaba pues que se propone o se propondría que las penas multa a futuro, por ejemplo, puedan convertirse quizá en un equivalente funcional a lo que significa la pena de prisión, ¿no? La pena privativa de libertad. En ese sentido, además usted argumentó que, que tiene que existir una cierta aflicción. O sea, en ese sentido yo quisiera consultarle si es que para usted toda pena tiene que ser necesariamente aflictiva, y esto cómo está conectado con el principio de culpabilidad
o el de responsabilidad, cómo es que usted lo concibe, en todo caso, para que nos pueda aclarar esa cuestión. Y más específicamente, cómo queda este principio de aceptar que terceros paguen la pena multa, ¿no? Porque haciendo un equivalente funcional, por así decirlo, con la pena de prisión sería que un tercero vaya a la cárcel por un hecho cometido por otro, ¿no? Que sería lo... En ese sentido, ¿qué nos podría comentar? Bueno, muchísimas gracias, Alem, por las dos preguntas. En cuanto a la primera, yo sí creo que es posible sostener que conceptualmente la pena ha de suponer una aflicción. Es decir, yo diría que entre las propiedades que permiten definir el concepto de pena, una de ellas ha de ser la aflicción. La pena ha de, si me lo permiten, ha de doler en cierta medida. Eso no significa en absoluto que yo en algunas ocasiones no pueda renunciar a la dimensión aflictiva. Es decir, que pueda llevar a cabo un juicio de culpabilidad, de censura, de reproche, y que acto seguido renuncie al componente aflictivo. Yo creo que son dos cosas distintas. Y de hecho, todos los sistemas de suspensión de la pena, en el fondo, son sistemas en los que el Estado entiende que es posible renunciar a la dimensión aflictiva. El profesor Silva, en su libro Malum Passionis, él trabaja precisamente todos esos mecanismos que nos permiten renunciar a la dimensión aflictiva de la pena una vez se ha llevado a cabo el acto de censura o reproche. Esto por un lado. Y en cuanto a la segunda cuestión que comentabas, efectivamente, yo creo que a nadie se nos ocurriría decir que se está ejecutando correctamente una pena cuando el condenado envía a prisión a su primo. Por mucho que alguien esté en la celda indicada y cumpla los 20 años de prisión a la que habían condenado a aquella persona, nadie diría que estamos ejecutando correctamente la pena. Al revés, estamos evidentemente ante un quebrantamiento de condena. Pues a mí me parece que entre este supuesto que comentabas y el caso de el pago de la multa por un tercero, me parece que no hay ninguna diferencia y que por lo tanto también tenemos que considerar que los casos de pago por terceros son un quebrantamiento de condena de la misma manera que lo sería el entrar en un centro penitenciario para cumplir la pena que ha sido impuesta a otro sujeto. Sí, muchas gracias. Bueno, en el contexto peruano existe el delito, por ejemplo, de aquella persona que ayuda a otro a salir de la cárcel o a fugarse, ¿no? Que Sí. me parecería quizá que sea el delito del que un poco el contexto peruano al que se podría referir. Bueno, profesor, no hay más preguntas, pero sí ha habido muchos saludos por parte de nuestros de los oyentes y los que están viendo esta transmisión, desde Bolivia, desde México, desde Chile, se han conectado a esta transmisión para también enviarle sus saludos y felicitarlo por la ponencia que nos ha expuesto. Esperamos todos en realidad que su investigación junto con la de la profesora Marta Pantaleón la podamos ver muy pronto y así quizá ponerla en aplicación, ¿no? Muchas gracias, profesor Ivo Coca. Quizá quisiera que usted nos exprese algunas palabras ya de cierre, no sé si a modo Muy de breve. reflexión o como usted Sí, vea muchísimas conveniente. gracias. No, simplemente para concluir, en primer lugar, yo les prometo que en los próximos meses saldrá publicado efectivamente el artículo con la profesora Marta Pantaleón, en la que abordamos el problema del seguro, el aseguramiento de las formas de responsabilidad de los administradores societarios. Es un trabajo a caballo entre el derecho civil y el derecho penal. En particular nos ocupamos de la figura del administrador societario y de los límites del contrato de seguro. Eso seguro que en unos meses saldrá. Yo seguiré trabajando en mi investigación específica sobre la pena de multa y sobre la posible tipificación del pago por tercero como un delito de quebrantamiento, y seguro que a más tardar el próximo año podré finalizar el trabajo y publicar un artículo doctrinal para el que sus observaciones me serán seguro de mucho interés y de mucha ayuda. Así que simplemente les quiero agradecer nuevamente su participación. Para mí ha sido un honor y ojalá podamos
encontrarnos la próxima vez en persona, a este o al otro lado del Océano Atlántico. Muchas gracias por su interés y que pasen un feliz día. Muchas gracias, profesor Ivo. Estimados seguidores y lectores, les agradecemos por haberse conectado a este seminario de principales problemas del derecho penal, que lo hemos realizado desde la Revista Peruana de Ciencias Penales, con la Universidad Privada San Juan Bautista, junto al cuerpo editorial, con el profesor Dr. José Urquizo Lechea, nuestro director, por lo cual les agradecemos. Y seguramente vamos a tener muy pronto muchas más noticias académicas para así afrontar y no quedarnos un poco al aire, por así decirlo, como se dice a la peruana. En cuanto a la investigación, la revista peruana siempre tratamos de que todos nuestros lectores y seguidores estén informados con este tipo de investigaciones, como la del profesor Ivo Coca, que son importantes para el desarrollo de la dogmática jurídico-penal. Pues nada, les agradecemos y hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias. Bien, profesor, acabamos de cerrar la transmisión.